Entramos en la tertulia parlamentaria, la tertulia del Parlamento de Canarias con Luz Reverón del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Y también con Gustavo Santana del Partido Socialista. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenos días. Bueno, encantado de saludarles a ambos, de poder hablar, ¿no?, de temas relacionados con Canarias, con temas que se abordan en el Parlamento de Canarias, pero también, antes de eso, una breve valoración. En este caso empezamos por Luz Reverón, sobre lo que está ocurriendo. Israel invade Líbano, Irán bombardea Israel, Estados Unidos está detrás y, como yo decía antes, independientemente, ¿no?, que es la parte más importante de todas las víctimas que se pueda ocasionar, esto también tendrá una repercusión en países como España o Canarias y en nuestra economía, ¿no? ¿Qué valoración haces rápidamente de lo que está ocurriendo? Pues lo primero, una valoración que creo que todos los que nos enfrentábamos ayer a esas imágenes en la televisión, a mí se me encogió el estómago, sinceramente, porque independientemente de que eso va a afectar a nuestra economía, seguro, igual que hemos visto, llevamos desde, porque parece mentira, pero ya llevamos 2 años, a ver, en el año 2020 en guerra y parece que nos hemos olvidado. A mí se me encoge el estómago cuando estamos hablando de la pérdida de seres humanos, o sea, de personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. No lo sé, no sé si el mundo se está volviendo loco, no lo sé, no lo sé, no sé quiénes son los culpables, no sé si Estados Unidos, es verdad que he escuchado muchas personas hablar y en los medios de comunicación de que, bueno, de que Estados Unidos parece que está detrás, no lo sé. Es que como es un tema que me duele, y lo digo así porque, a ver, en toda mi familia tengo militares, entonces sé lo que eso implica y es un tema que creo que entre todos tenemos que ponerle cordura, entre todas las personas que tienen responsabilidades a alto nivel, evidentemente, en el Parlamento de Canarias, nosotros desde aquí poco podemos hacer, además de una manifestación de repulsa a lo que está pasando, ¿no? Pero en los órganos sobre todo de toma de decisiones, de lo que está pasando en nuestro entorno, porque es nuestro entorno, no nos olvidemos que estamos aquí todos, que estamos en un mundo globalizado, hay que tomar medidas, o sea, Sí. hay que tomar medidas, no podemos seguir impasibles viendo los medios de comunicación cómo nos van informando de esos bombardeos, de esas muertes y, ¿y qué pasa, no? ¿Y qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa Efectivamente. con esas vidas que se están perdiendo, no? Gustavo. Sí, efectivamente, estamos asistiendo una vez más a un conflicto en Oriente Medio, que tiene que ver con los mismos protagonistas de hace ya algunos años anteriores, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio estratégico en términos geopolíticos, en donde los diferentes países, incluso Estados Unidos, pues tiene sus aliados tradicionales, con un Netanyahu que está totalmente desbocado, porque ni tan siquiera está haciendo un llamamiento o está dando respuesta al llamamiento que está haciendo la comunidad internacional para un alto al fuego, primero en Gaza, ahora después con el ataque a Hezbollah y ahora viendo la respuesta de Irán, ¿no? Esperemos que esta escalada no siga más, porque efectivamente ya desde la guerra de Ucrania estamos viendo qué efectos económicos y socioeconómicos está teniendo nuestro país, singularmente en Canarias, los efectos de la guerra y las derivadas que surgen de él, el encarecimiento de todos aquellos productos que son derivados del petróleo y cualquier otras cosas que impactan finalmente en nuestra economía, que tiene una dependencia externa bastante importante, mucho más allá de que estas guerras incluso suelen producir que, en términos turísticos, Canarias suele ser un destino seguro y huyen muchísimos turistas que habían elegido previamente destinos cercanos a Oriente a venirse a Canarias. Esto para mí tampoco es una buena noticia, porque yo lo que prefiero es que exista paz en el mundo y que Sí. no tengamos ningún tipo de conflicto. A todo esto, y por último, con unas elecciones estadounidenses próximas, en la que, dependiendo del resultado, Estados Unidos tendrá una implicación más o menos tibia con respecto a su apoyo a Israel, y ver si esto incide negativamente o no en que la comunidad internacional termine de hacer entrar en razón a un Netanyahu que, insisto, parece ser que es el sueño olvidado y que ahora ve la oportunidad de llevarlo a cabo, Claro. importándole
un bledo lo que sucede al resto y las muertes que ellos conlleve, incluso muertes de israelíes, que estamos viendo que el ataque de ayer ya empieza a tener un poco más de preocupación, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Como decía también Luz y como dice Gustavo, pues muy pendientes de la crónica internacional, ¿no? Pero también observando lo que pasa en Canarias. Nos hemos olvidado ya de lo que ocurrió el pasado sábado, porque claro, ya digo en el Hierro, porque parece que ya, como se ha dejado de buscar, o en este caso ya resulta casi imposible, ¿no?, encontrar pues 51 víctimas. Ya parece que la noticia queda en un segundo plano, ¿no? Y a mí, la verdad, sinceramente, me parte el corazón ver cómo en el Hierro, pues, los vecinos iban al cementerio a despedir a personas que no conocen y que en sus lápidas ponían números 34, 35, 36, porque esas personas al final han perdido la vida y otros 50 o más de 50 no se sabe nada de ellos. Esto va a desbloquear de una vez por todas ese problema que estamos viendo que parece que no se soluciona y que, no sé, que no sé si por algunas derivas políticas esto se ha enquistado. Gustavo, esta parte la abres tú, y si crees que después de lo sucedido en el Hierro y, no sé, y esa visita también del presidente de Canarias ahora a Europa, va a desbloquear todo esto. Yo creo que lo que sucedió en el Hierro no debe ser el elemento que llame al desbloqueo de unas negociaciones para introducir elementos que tengan que ver con la modificación de la ley de extranjería o, y esto lo incluyo yo nuevamente, habiéndolo hablado previamente, es una opinión personal, la revisión del último Plan África, porque el último Plan África se constituyó pensando en fortalecer las plazas de acogida en Canarias ante el incremento de llegadas de inmigrantes por vía costa, marítima. En ese sentido, digo que no hay que normalizarlo tampoco, porque lo que pasó en el Hierro, que no estamos acostumbrados porque se ha desviado la ruta migratoria y ahora también desde hace ya unos meses, más de un año, me atrevería a decir, que están llegando al Hierro y a otras islas, cuando normalmente llegaban a Lanzarote o a Fuerteventura. Lo digo porque en Lanzarote pasó una tragedia parecida, recordemos que por la noche una embarcación de migrantes volcó y los vecinos saltaron al mar a intentar rescatar a muchos de ellos que terminaron ahogados, y parece que de estas cosas nos olvidamos. Esto no podemos naturalizarlo, teniendo en cuenta que Cruz Roja ya nos venía alertando en su informe del 2020 que hay una estimación, que es imposible saber cuántas personas fallecen en el mar por la ruta migratoria de África a Canarias, vía marítima, entre un 5 y un 8%. No somos capaces de acertar cuántas personas fallecen en el mar. Yo quiero ser muy prudente porque lo que deseo es un acuerdo a nivel estatal en un amplio sentido para buscar soluciones inmediatas a un fenómeno que no va a cesar. Ahora nos ha tocado este repunte, puede ser que haya un valle, que más adelante las políticas de cooperación funcione, como ocurrió con el Plan África en el año 2006, que se centró la atención ahí, y en el 2007-2008 se redujo de forma considerable, y creo que aquí hay que hacer pedagogía. Y el tono y las palabras que utilicemos es importante, porque a mí en la mente se me queda quien incluso cuestionó desde el ámbito institucional quién pagaba los enterramientos. Creo que ese no es el debate. A estas personas que han fallecido hay que buscarle una forma lo más digna posible de buscarle incluso la manera de sepultarlo, de enterrarlo. Un número, tú lo has dicho, José Luis, es dramático. Sí. Detrás de eso, yo tengo vídeos que me han pasado recientemente de lo que está ocurriendo en las costas senegalesas, y es terrible, porque esos vídeos yo lo que procuro es que mis hijas no lo vean, porque es absolutamente duro ver lo que sucede. Ahora nos ha tocado de forma muy cercana, pero está pasando en muchísimos otros lugares del mundo que están a pocos miles de kilómetros de Canarias, y yo lo que voy a pedir, como siempre lo he hecho, porque he hecho un trabajo sobre esto recientemente, que hagamos pedagogía, porque las narrativas son importantes a la hora de no influir en mensajes que al final están impulsando todo lo contrario de lo que queremos en Canarias, porque Canarias es un pueblo solidario y hay que evitar los bulos, los mensajes de odio y cualquier otra cosa. Y para esto las narrativas son muy, muy importantes. Luz. Bueno, yo voy a empezar por el final de que ha dicho Gustavo. Efectivamente, tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros como cargos públicos utilizamos. Yo decía hace poco que lo que pasó en el Hierro era un punto de inflexión, pero no porque no lo hayamos vivido en épocas recientes, sino porque tiene que haber un punto de inflexión de decir, por favor, nos tenemos que sentar y tenemos que hablar de lo realmente importante, que es que hay personas
igual que nuestras familiares, pues yo creo que todo canario tiene un familiar que para buscar una mejor vida, pues cruzó el Atlántico y se fue la gran mayoría a Venezuela y otros a Cuba. Pues bien, dicho esto, somos un pueblo solidario, por supuesto, y somos un pueblo que sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que significa la palabra emigrar, sabemos lo que significa la palabra irte de tu casa. Y yo lo decía el otro día también en otro medio de comunicación, yo decía, ¿qué familia, qué hijo, qué padre, qué madre se quiere ir de su entorno? Si se quieren ir es para buscar una vida mejor. Dicho esto, tenemos que buscar soluciones tanto en origen, porque entiendo que las personas de esos países querrán desarrollar su vida en esos países si tienen una calidad de vida y lo que se merecen, no lo que están viviendo en estos momentos. Porque no me entra a mí en la cabeza que una familia piense, me voy a montar en un cayuco y probablemente no llegue al otro lado, que es donde quiero llegar, para iniciar una nueva vida, ¿no? Pero dicho esto, a mí el otro día me echaban en cara porque yo decía, con esto no se puede hacer política. Y me decía una persona, es que esto es política. Y yo dije, no, vamos a ver. Los políticos estamos para buscar soluciones. Y cuando digo no se puede hacer política, me refiero a hacer política de demagogia, a hacer política de crispación, Sí, como que arma es lo que al arrojadiza, ¿no? final, que es lo que al final la gente está, yo creo, cansada de escucharnos. O sea, yo he tenido que escuchar, y Gustavo lo sabe, cómo el Partido Popular se ha enfrentado al Partido Socialista y el Partido Socialista se ha enfrentado al Partido Popular. Dicho esto, yo no voy a entrar en ese debate. Hay que entrar en el debate de las medidas que sean efectivas. Primero, para que esas personas no pierdan la vida en el mar, porque están perdiendo la vida en nuestro mar. En segundo lugar, darles una mejor acogida en el primer puerto que desembarcan, que es Canarias. O sea, Canarias está colapsada y eso lo sabe cualquier persona con la que hable de cualquier ONG, que son los que el primer contacto que tienen o hablas con Salvamento Marítimo y te lo dicen. O sea, estamos colapsados y hay que darle, y sobre todo que vienen menores, que esos menores hay que darles la atención debida, porque por encima de todo esto está el interés superior del menor, por encima de nuestras políticas, por encima de nuestras disputas, por encima de todo eso estamos hablando de personas y sobre todo en este caso de menores. Por eso, cuando yo digo que con esto no se puede hacer política, no me refiero a que nosotros como políticos no tengamos que poner medidas, que sí, que Sí, para sí. eso el pueblo nos ha puesto aquí, ¿vale? Me refiero a esa política de crispación que no llega a ningún lado. Parece ser, por lo que hemos todo podido saber en los medios de comunicación, que hay más un acercamiento ya entre el gobierno de España y el Partido Popular, donde también está el presidente del gobierno de Canarias, porque realmente al final del que estamos hablando, pues estamos hablando de dos puntos importantes que desde la persona que te habla lo lleva diciendo el minuto uno. Primero, financiación, pero por esto mismo, no financiación para que las comunidades autónomas se gasten el dinero en lo que consideren, no, para poder atender a estas personas con la dignidad que se merecen, que creo que ahí nadie podrá decir que no. Y en segundo lugar, ese reparto, porque claro, se tendrá que sentar las comunidades autónomas y que cada comunidad autónoma diga, pues yo tengo tantos centros y los tengo no colapsados, necesito a lo mejor bueno, construir nuevos centros de manera urgente y de ahí la necesidad de declarar la emergencia migratoria a nivel nacional, porque yo también lo he dicho mucho, vamos a ver, esto no es un problema de Canarias, es un problema de Estado y como tal hay que solucionarlo entre todos, empezando por el gobierno de España y después acabando por el resto de todas las comunidades autónomas que algo tienen que decir, sobre todo ya a nivel competencial, que todos sabemos que la competencia, por ejemplo, de los menores extranjeros no acompañados, pues en este caso la tienen las comunidades autónomas. Pero dicho esto, quiero quitar ese drama y sobre todo esa crítica destructiva. Cuando he dicho que no se puede hacer política con esto, me refiero a eso, porque Sí, sí, evidentemente hay exacto. que hacer política. La política significa esto, intentar llegar a acuerdos y sobre todo a la mejor solución para todas las comunidades autónomas. Y no nos olvidemos nunca que es para darle la atención debida a estos menores. Por tanto, espero esta semana pues poder que la gente podamos ver que se llega a un acuerdo, que se llegue a ese reparto tan necesario entre el resto de las comunidades autónomas, porque Canarias, es verdad, ya no puede más. Y bueno, y que la oleada, porque viene una oleada, y es verdad,
Las ONG lo han dicho, existen muchísimos informes, Cruz Roja lo ha dicho, o sea, no es una cuestión de puntual, estamos viendo la cantidad de llegadas y ahora con nuestros alisios y nuestro mar muy en calma, pues Sí, facilita, evidentemente... facilita la llegada de todos los migrantes. Gustavo, entonces, ¿consideras que, tal y como decía Luz, esos dos puntos pueden ser el escollo, que una vez que se salven ya haya un acuerdo, financiación y también que las comunidades acepten o digan dónde pueden acoger y qué número? ¿Crees que con eso ya está No, solventado el problema? no sé si es eso o otras variables que se nos escapan. En Canarias, que tenemos una manera singular de hacer política con la inmigración, porque es un fenómeno que lo llevamos viviendo desde hace ya muchísimo tiempo. Y lo digo en relación, por ejemplo, cuando dice Luz, hacer política, yo estoy de acuerdo, pero política útil, ¿no? No es hacer política a la que últimamente, en los últimos años nos hemos acostumbrado, ¿no? De la política del ruido y que no somos capaces de colocar una idea y que se entienda con claridad. Y eso yo creo que es hacer, si lo conseguimos, política útil. Y yo, al igual que Luz, creo que la prudencia y el sigilo a la hora de llevar asuntos tan sensibles y que tienen otras variables que están fuera de nuestras fronteras canarias, es lo mejor. Porque si eso sucede y traemos una propuesta y un acuerdo, mejor que mejor. Esto no significa que se esté ocultando nada a los medios de comunicación, ni nada que se le parezca, sino intentar alejar un poco del ruido y de agentes externos que pueden hacer su trabajo con profesionalidad, pero a lo mejor esto dificulta el llegar a acuerdos que pudieran ser favorables para los menores principalmente y para la defensa de los derechos humanos. Por eso yo apelo a ese sigilo, a esa prudencia, que sigan negociando y que vayan puliendo los aspectos los dos grandes partidos de este país para intentar buscar una resolución si es posible. Tengamos en cuenta que cuando decía Luz que es cierto que estamos sobrepasados en relación al sistema de acogida, resulta curioso porque en los adultos, si eso bien se resolvió, como dije antes, con el Plan África y ya hay una respuesta inmediata y estable, cierto es que después de un conflicto gordo que asomó a la luz, después de lo que había pasado en el muelle de Arguineguín y la falta de recursos que había para acoger a los adultos, con los menores también tengamos en cuenta que las plazas de acogida no puede ser de cualquier manera si queremos proteger el bien superior del menor. Un sistema de acogida para un menor tiene que tener unas condiciones óptimas y unos recursos humanos óptimos con toda la atención que va alrededor de ellos para seguir velando por la protección y el bien superior del menor. Lo digo a efectos de que a veces, y hablo, no voy a hablar en particular, sino en general, hay instituciones locales que a lo mejor piensan que si tener un servicio de acogida lo quieren tener, tenerlo lejos, tenerlo que parezca que no molesta, no es eso, estamos hablando de menores, por lo tanto, insisto en hacer pedagogía con este asunto y tener un lenguaje, como bien decía Luz, lo más exquisito posible. Yo prefiero el concepto menores al concepto de nenas, porque el menos es un concepto que entiendo que se utilizó para deshumanizar un elemento, ya te estoy hablando de hace años y sobre todo en la península, no en Canarias, de que estamos, oye, hablando de algo que necesita un tratamiento en más estricto defensa de los derechos humanos. Por eso yo apelo a la prudencia y espero con honestidad que se llegue a un acuerdo y seguir hablando, que surgirán más problemas, de seguir haciendo política útil para buscarle una solución a este fenómeno. Bueno, como apenas nos quedan 10 minutos, no quiero dejar pasar la oportunidad también de hablar de esa reducción salarial. Veo que se están llevando muy bien, así que voy a sacar este tema, porque aquí seguro que va a haber un poco más de discrepancia. Eh, Decía esta semana la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que no va a poder aplicarse esa jornada de reducción laboral en todas las empresas por igual. Luz, muy brevemente también, ¿qué opinas? ¿Y va a haber acuerdo? Porque también parece que hay un acercamiento, ¿no?, del Partido Popular a este cambio de postura y también a esa reducción de jornada. Bueno, vamos a ver. Primero, si quieres te hablo primero como funcionaria que soy, ¿vale? Vale. Claro, porque es que cuando he escuchado, cuando escuché a los presidentes de las confederaciones, ¿no? Diciendo, es que es verdad, o sea, ¿cómo vas a reducir una jornada? Vamos a suponer, pues la venta, imagínense la venta de la esquina de un barrio, que a lo mejor tiene solamente el dueño y una persona trabajando, ¿vale? ¿Cómo vamos a reducirle la jornada a esa persona? Pues no es lo mismo tener una empresa como Inditex, miles y miles de trabajadores, o una empresa de 300 personas, o una empresa de 100 personas, a una empresa de 2, 3, a una pyme, una pequeña empresa. Evidentemente, o sea, adoptar ese tipo de acuerdos de manera generalizada creo que es peligroso,
pero peligroso porque evidentemente todos queremos que los trabajadores tengan, primero, mejor remuneración, por supuesto, y en segundo lugar, que tengan calidad de vida. Esa calidad de vida que todos hablamos de la conciliación de la vida familiar y laboral y profesional. Por ejemplo, Gustavo, y tengo que decirlo, Gustavo nos ha trasladado a todas las formaciones políticas un borrador de una proposición de ley, de una ley de conciliación, que, bueno, que le he cogido el guante y estamos trabajando en esa ley. Y creo que eso tiene mucho que ver con eso de reducir también la jornada laboral. Vamos a ver, es que al final se nos llena la boca de decir, no, hay conciliación. Y yo, perdonen que se los diga, es muy complicada la conciliación. Es muy complicada la conciliación. Todavía hay pocos papás que hayan asumido, ya cada vez hay más, y me consta que Gustavo lo es, pero que hayan asumido que el papel de papá tiene que ser de la mano igual al 50% o más o menos con el papel de la mamá. No la mamá tiene que ser la responsable de todo y el papá de vez en cuando pasar por allí. Es verdad que estoy hablando de épocas pasadas, pero a día de hoy todos tenemos en nuestro entorno personas conocidas que sabemos que esto funciona así. Entonces, desde las administraciones públicas tenemos que favorecer la conciliación. ¿Cómo se favorece? Pues en primer lugar, pues con una ley. Una ley que nos obligue a todos por igual. Porque es verdad que si lo dejamos a la buena voluntad, Sí, sí. nos vemos en las circunstancias que estamos hoy en día, ¿no? Que hoy hay mamás pues, que tienen o que renunciar a su trabajo o renunciar a ser mamá, porque llevar eso de la mano es muy complicado, es muy complicado. Por eso, pues yo quería hablar de esa ley, que bueno, que ahora si quiere Gustavo habla, pero sí me gustaría poner el acento de que es verdad que a nivel nacional mi partido, pues ayer registró una proposición de ley que evidentemente habrá que estudiarla en profundidad, pero que hombre, que parece que es un salto cuantitativo y cualitativo sobre este tema, pero tengo que decir que, hombre, que Gustavo ha estado trabajando en esa proposición de ley, que nos ha hecho partícipes a varias formaciones, a los grupos parlamentarios, que desde el Partido Popular le hemos cogido la mano y estamos trabajando además junto con la consejería, porque es importante. Entonces, a tu pregunta de qué opino sobre la reducción de la jornada de trabajo, pues evidentemente hay que ver caso por caso, pero en lugar de ver caso por caso, yo creo que tenemos que partir de una legislación genérica y después que esa legislación genérica se intente adaptar o cada situación específica se intente adaptar a esa legislación, ¿no? Porque tirar globos sondas de hay que bajar, tenemos que reducir la jornada de trabajo. ¿Quién va a decir que no quiere que se reduzca la jornada de trabajo? Que en lugar de 8 horas, trabajar 6 horas. Todo el mundo querrá para dedicarle más tiempo a su familia, a su hobby, a lo que quiera, como si quieren estar mirando el techo de su casa, Sí, sí, pero efectivamente. Sí, sí, pero bueno. y sobre todo, y esto va muy de la mano también de una gran meta que tiene en estos momentos el gobierno de España y también el gobierno de Canarias, la productividad de los trabajadores. Bueno, Gustavo, Eso también. tu opinión al respecto. Yo primero agradecer las palabras de Luz. También tengo que decir que con ella se hace todo un poco más fácil y más cómodo, sobre todo cuando hablamos de conciliación. Enseguida empatizamos con el asunto y esperemos que esto en Canarias tenga un resultado positivo, pero de una forma amplia, ¿no? Quizás solo dentro del arco parlamentario pueda haber un grupo político solo que se oponga a medidas de conciliación en el ámbito legislativo, pero el resto yo creo que siga adelante porque además la idea, y por eso hemos sido también muy sigilosos en este asunto, es que tenga un consenso amplio, que nadie se sienta atacado como si fuera un asunto solo de un grupo político por una cuestión de carácter de protagonismo político. No, no se trata de eso, porque tanto Luz como yo sabemos que esto hay que hacerlo con cuidado, con cariño, porque estamos convencidos en este asunto. Con respecto a la reducción de la jornada laboral, yo entiendo que no debe ser una cosa excesivamente complicada porque estamos hablando de organización en el trabajo y cuando hablamos de reducir de 40 a 38 horas y media o 37 horas y media semanales, estamos hablando a lo mejor que al día esto puede suponer entre 15 y 30 minutos, que de forma flexible a lo mejor lo que hay que pensar es de forma más general en cómo flexibilizar, pues, por ejemplo, los comercios, los horarios de apertura o los horarios de clausura de los locales comerciales, ¿no? Por poner un ejemplo, teniendo en cuenta además de que las nuevas tecnologías ya es algo que ha llegado de forma muy importante y que si no le hacemos un tratamiento adecuado puede suponer también la pérdida de puestos de trabajo
en algunos sectores, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de la banca. Por eso yo a los portavoces de empleo en su momento, que lo tenemos en el congelador, estamos de acuerdo, también les he propuesto en el Parlamento una comisión de estudio para ver el impacto en Canarias que tendría la incursión de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y otro tipo de fenómenos que ya lo tenemos también en nuestras puertas en el empleo, porque siendo especialmente sector servicios, esto puede generar una destrucción de empleo muy acelerada en Canarias que no queremos. Hoy tenemos un dato fantástico del paro. Por primera vez ha bajado después de muchísimos años de los 160.000 parados. Yo creo que esto es una alegría que tenemos que celebrar todos, pero creo que la de la reducción de la jornada laboral, esperando que salga un acuerdo del diálogo social, si no surge un acuerdo del diálogo social en el que además se ha puesto en marcha pues una propuesta de bonificaciones, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para poder facilitar esa reducción de jornada, recordando por último que ya hay muchos convenios colectivos de otros sectores que ya tienen reconocidas las 37 horas y media en sus convenios colectivos. Por lo tanto, el margen que tenemos de actuación posiblemente sea un margen de actuación más o menos o no tan impactante como se espera cuando hablamos esto de forma general sobre los trabajadores y trabajadoras que pudieran ser beneficiarios, teniendo cuidado, digo, con medidas de acompañamiento para que sobre todo la pequeña y la mediana empresa no vea aquí una pérdida de poder, de tener un margen de maniobra en términos de beneficio, de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí es posible, hay que seguir confiando en que el acuerdo llegue. Y si no llega, pues tendremos que abordarlo, porque estos fenómenos van a incidir de forma importante en el trabajo, teniendo en cuenta además que también hay muchísimas y muchísimas horas extras impagadas, que también aquí habrá que hacer otro tipo de medidas de acompañamiento, teniendo en cuenta que el control horario no ha funcionado como se esperaba que funcionara en su momento y habrá que darle una vuelta de tuerco a este asunto, al igual que recordar que ya hay informes que hemos tratado en el Parlamento que dice que hay 2/3 de la economía sumergida en Canarias que son producto de fraudes laborales. Pueden ser el abuso de la contratación o la jornada parcial, el impago de las horas extras y muchísimas otras cuestiones que lo que nos indican que a lo mejor la reducción de jornada también podría incidir positivamente en que ese índice, esa prevalencia en la economía sumergida producto del fraude laboral pudiera reducirse de forma muy importante. Bueno, un tema que, sí, perdona, 3 segundos, un tema Luz, porque nos tenemos que marchar, sí. No, porque un tema que ha comentado Gustavo, que creo que es importante, Sí. a lo mejor para otro debate, el tema de, bueno, las nuevas herramientas que tenemos digitales y esa brecha digital que existe en nuestra sociedad. Por tanto, por eso a mí me gusta hablar con prudencia y decir, cuidado, porque él ponía el ejemplo de los bancos. Efectivamente, mi madre no se puede hacer en la página web del banco, puede hacer sus gestiones, tiene que ir al banco y hay que atender a esas personas porque existe una brecha digital muy importante en nuestra sociedad. Pero bueno, para otro debate. Efectivamente, exacto. Queda para otro debate. Invitados quedan. Bueno, para acabar, siempre me gusta preguntar por las diferentes iniciativas parlamentarias que tienen, comisiones, próximas preguntas al Pleno. No sé, ¿qué es lo más cercano que tienes en este caso, Gustavo, tú ya de cara a lo que queda semana o a la semana siguiente? Bueno, nosotros somos un grupo amplio, igual que lo es el Partido Popular. Luz es portavoz, yo soy portavoz de empleo y en nuestro caso tenemos que ir compartiendo un poco los diferentes ámbitos para que los diputados y diputadas pues defiendan sus propuestas, ¿no? Luz ha dicho, nosotros estamos a expensas de ver si sale a la luz la proposición de ley de conciliación, que tenemos que seguir hablando sobre ella. Nosotros tenemos una proposición de ley sobre el tema de las camas elevables, la modificación de la ley turística de las camas para poner las camas elevables en el sector hotelero, y esas son las cuestiones que más o menos de más relevancia tienen, ¿no? Por el carácter de proposición de ley. Después hay iniciativas de comparecencias y demás, que esto es un poco más fiscalización al gobierno. Luz, ¿y en tu caso? Pues yo creo que ahora tenemos a las puertas de este mes de octubre los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso nos va a meter en una vorágine de muchas horas de trabajo, pues para estudiar en profundidad ese proyecto de ley y que salga el mejor proyecto de ley posible, teniendo en cuenta también las circunstancias, porque todos sabemos que más del 50% de los ingresos que tiene Canarias viene del Estado. Y claro, teniendo en cuenta la circunstancia que existe ahora en el gobierno de España, bueno,
Vamos a ver si viene ese proyecto de ley tan importante. Y también sí me gustaría apuntar pues una comisión que ya ha arrancado, que creo que es muy importante, que es la Comisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ese gran desconocido para Canarias y que tanto afecta a todos y cada uno de los canarios, que espero que podamos sacar lo mejor de que queremos modificarlo para poder mejorar la vida de los canarios, y espero que, bueno, que esas comisiones pues surtan sus efectos. Pero vamos, Bueno, nos queda, ¿verdad, Gustavo? sí, De aquí a diciembre nos Sí, quedan sí, intensos, exacto. unas jornadas intensas. Por eso me gusta sí, siempre así es. preguntar, porque hay muchas veces que como no hay pleno, se piensa y dice, bueno, pues si no hay pleno no hay nada, ¿no? Y son muchas las labores Nada. que desempeñan diputados y diputadas y que por lo menos se den a conocer Mm, también, que creo que es sí. importante, ¿no? Esa labor parlamentaria, que no solo los Mm, plenos o esos 4 minutos que a lo mejor se ven un informativo forman parte del mm. día a día de su trabajo. Al final, es verdad, no me engañaron, se llevan bien, se llevan tremendamente bien, ¿no? No ha habido casi ninguna aspereza, con lo cual, bueno, eso está muy bien, eso está muy bien Ah, también. O sea, hombre, a ver, con la cabeza amueblada que creo que tiene Gustavo y quien te habla, creo que se puede llegar siempre a buenos acuerdos. Porque efectivamente. estamos aquí para llegar a acuerdos, no para Y hacer fíjate, crítica destructiva. De eso se fíjate que yo trata. tengo fama de mala leche, Perdona, pero y yo. yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pues vale, tengo mala leche, pero búsquenme en Claro, Canarias quién ha llegado a más acuerdos de los que he llegado yo. En el claro. ámbito del sindicato, en el ámbito institucional, digo, creo que pocos, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 efectivamente, sí, sí. Dependiendo, hombre, de también si te aprietan las tuercas y te molesta, pues claro que es normal que a uno le salte el mal genio, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos. Con lo cual, Sí, llegando a acuerdos y llevándose pero bien, no cruzar las líneas, no, no, no no, cruzar no, las Exacto. claro, líneas. no, Que no, no. estamos aquí para Mm, buscar soluciones, Exacto. no para estar con el pim pam pum. Efectivamente, siempre exacto. desde el respeto y buscando consenso, que es lo que se trata. Bueno, en 10 Mm. segundos, una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que más le gusta de octubre? Gustavo, ¿qué es lo que más te gusta de octubre? Sí, sé que es una pregunta completamente anómala, pero bueno, a ver qué me respondes, a ver qué se te ocurre. Y lo más que me gusta de octubre, lo reconozco, igual que el resto de meses, es aprovechar el tiempo libre para estar con mi familia, con Bien, mis hijas y disfrutar de ello. Pero es continuo, no es una cosa... bien. ¿Y en tu caso, Luz? Pues mira, lo voy a decir, a mí me gusta mucho el mar, me encanta bañarme en el mar y el mes de octubre es un mes fantástico. Es verdad que antes se hablaba de las calmas de septiembre, ya no. Con el cambio climático ya las calmas de septiembre han pasado a ser las calmas de octubre y además con nuestros alisios, y por tanto intento aprovechar algún que otro ratito de los fines de semana para darme un chapuzón. Me Bien, encanta. bueno, sí, sí, que Como no la se te playa de olvide. Maspalomas no hay ninguna luz. De eso nada. Mira, ya saltó el pique, ya sabía que yo por algún lado lo iba a encontrar y aquí Ya lo lo encontré. viste. Para la próxima lo tengo en cuenta. Hablaremos de playas, cuál es la mejor y así ya se genera Muy un poquito bien, también de muy tensión. bien. Bueno, Luz Reverón del Partido Popular y Gustavo Santana del Partido Socialista, gracias por esta buena sintonía y bueno, estaremos muy pendientes de todos los trabajos que realizan